Hoy abarcaremos un tema muy importante que son las entrevistas. Estas son usadas por productores, periodistas en cualquier programa de radio, entre otras. Estas son muy indispensables porque sin ellas perderíamos la espontaneidad de la conversación y perderíamos el testimonio de las personas que quieren dar su opinión acerca de diversos temas. Una entrevista es una búsqueda de luz y una mirada compartida. Inicialmente vamos a hablar de qué es una entrevista. Una entrevista es un diálogo basado en preguntas y respuestas. Este diálogo nos ayuda a hacer más fluida la conversación de la vida cotidiana de estas personas. Una frase que me pareció muy chévere fue un buen entrevistado resulta sinónimo de buen comunicador. ¿A quiénes se pueden entrevistar en una emisora? A todos, a cualquier persona, ya sea niño, joven, adulto, de la tercera edad o extranjeros. A cualquier persona se le puede realizar una entrevista. Pues por lo general algunas personas piensan que si el entrevistado no es alguien importante, su palabra no tendrá valor alguno. Puede, o sea, ya sea un político o un vendedor ambulante, todos tienen diferentes opiniones acerca de diversos temas. Se puede hablar o entrevistar desde cualquier parte o lugar donde estemos. Claro que si se realizan estas entrevistas en un estudio de grabación, pues la calidad del sonido será mucho mejor. No se escucharán ruidos ni habrá nada que intervenga en la entrevista que estamos realizando. Es muy importante que la radio salga de la radio, que los entrevistadores no esperen a la gente, sino que vayan a su encuentro y que en nuestras entrevistas se escuchen todas las voces y que se respeten todas las opiniones de aquellas personas que colaboran con estas. Al momento de realizar las preguntas, los entrevistadores hablan en plural. Ejemplo, dicen se nos ocurre o no se me ocurre, entre otros. Lo que sucede es que el entrevistador representa a los radioescuchas, por tanto, emplean este vocabulario. El entrevistador por lo general a la hora de hacer preguntas, hace preguntas que el público querría hacer. Se debe expresar las preocupaciones que el público quisiera expresar y no puede hacerlo porque no tiene la posibilidad de tener el micrófono en la mano. Por otro lado, el entrevistador emplea un lenguaje sencillo, un poco concreto, es decir, el entrevistador es la boca del oyente. Las preguntas se deben realizar obedeciendo al siguiente catálogo periodístico. Haga preguntas claras, haga preguntas cortas, haga preguntas concretas, haga una sola pregunta cada vez. Haga preguntas abiertas, combine preguntas de aclaración, análisis y de acción. Evite preguntas indiscretas, evite preguntas capaces de manipular a la persona y varíen la formación de sus preguntas. Los tipos de entrevistas que hay, o sea, existen tres grandes clases de entrevistas, teniendo en cuenta cada una su objetivo. Existe entrevistas informativas. Estas nos sirven para obtener datos, completar informaciones con actores o testigos de los acontecimientos. Están las entrevistas de opinión que se usa para conocer argumentos valorativos, juicios y prejuicios sobre un hecho o situación. Entrevista de personalidad. En esta, el entrevistado cuenta su vida en específico. Se trata de hacer un retrato hablado del entrevistado. Las entrevistas también se pueden clasificar según los integrantes que la componen. Está la entrevista individual. Esta es en esta participa un entrevistado y un entrevistador. Está la entrevista colectiva, que participa un entrevistador y varios entrevistados juntos. Una encuesta que participa un entrevistador y varios entrevistados por separado. Una conferencia de prensa donde asisten varios entrevistadores y un solo entrevistado. Antes de la entrevista se debe tener en cuenta o se debe preparar muy bien el equipo de grabación, tener bien claro el tema, preparar un cuestionario, preparar al entrevistado, prepararse uno mismo que va a ser el entrevistador y preparar el lugar donde se va a realizar la entrevista. Es muy importante tener en cuenta durante la entrevista dónde y quién, es decir, a
Aunque sea algo breve, se debe especificar el lugar donde se está realizando esta. El abordaje es muy importante porque tenemos que tener muy concreto el tema. Enlazar preguntas y respuestas. A medida que se va pasando la respuesta y se va respondiendo esta, se va dando un paso más allá de lo que se quiere indagar. Y por último está después de la entrevista, que se debe tener muy en cuenta la edición, pues para poder cortar las partes que no nos sirvan y pues ajustar el tiempo al programa que queramos realizar. La ambientación, es decir, lo decisivo del ritmo de la entrevista, su valor testimonial y opiniones expuestas. Y por último, archivo, es decir, ordenar el material que grabamos.